Bueno, pues comenzamos entonces. Hola, ¿qué tal? Soy Denis Peña, el editor de Historia y Antropología del Fondo de Cultura Económica, y a nombre del Fondo agradezco este espacio que nos ofrece la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia para presentar algunas de nuestras novedades editoriales. Tenemos hoy dos muy importantes, grandes textos. Y bueno, antes de comenzar con ellos, quisiera agradecer también a la doctora, nuestra invitada, que además de autora, en esta ocasión hace un papel doble como comentarista. Ella es la doctora Ana Rivera Carbó. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Hoy Denis, por la platicará. invitación. Muchas gracias, gracias. Hoy platicará con nosotros en una suerte de presentación doble. Por un lado, nos va a platicar un poco sobre su obra Francisco J. Múgica, El presidente que no tuvimos, publicada recientemente bajo el sello del Fondo en nuestra colección Historia. Y por el otro, en su papel de comentarista, nos hablará también de otro clásico bibliográfico sobre la historia de México, también importante y acogido en fechas recientes por el Fondo. Se trata en este caso de La Guerra Cristera, aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929. Esta, una obra de Alicia Olivera Sedano. Bueno, antes de darle la palabra y comenzar propiamente, les doy una breve semblanza de la doctora Ana Rivera Carbó. Bueno, ella es doctora en Historia por la UNAM, es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesora de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Editora y autora de varias obras relacionadas, es especialista en la vida y en los tiempos de Múgica y de movimientos sociales como el anarcosindicalismo y la revolución en México. Muchas gracias, doctora, una vez más. Pues estamos con usted. Pues muchas gracias, Denis. Para mí es un gusto participar en la presentación de estos dos libros y agradezco la invitación del Fondo a presentar tanto mi trabajo como autora del libro sobre el general Múgica, como el libro de Alicia Olivera a propósito de la Guerra Cristera. Y agradezco también el espacio a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. El INA es mi casa como investigadora, así que me da mucho gusto estar presentando estos dos libros en la feria. Estos dos libros, que en apariencia son tan distintos en su temática, están de hecho hermanados por una razón, digamos, en términos de los temas que tratan, y están vinculados también por asuntos afectivos. Yo tuve la fortuna de compartir cubículo muchos años en el instituto con la maestra Alicia Olivera, así que bueno, mi relación con ella fue muy cercana, de un gran afecto, y para mí es un gusto estar presentando su libro junto al mío. ¿Y por qué digo que son afines temáticamente? Porque Francisco Múgica es considerado en gran medida el artífice de la Constitución de 1917. El artífice en tanto que fue el responsable de radicalizar un proyecto constitucional que Venustiano Carranza entregó al Congreso Constituyente, un proyecto que era un proyecto de una constitución liberal, muy similar a la Constitución del 57, en donde de manera sorprendente quedaban fuera todas las reformas que se esperaban después de un proceso revolucionario tan intenso. Y entonces hubo un ala que se conoció como el ala jacobina del Congreso, que impulsó la radicalización de esa constitución y que fue la responsable de que se incluyeran los grandes artículos de contenido social, como el artículo 3, que fue muy debatido, el 27, que reguló todos los temas que tenían que ver con las cuestiones agrarias y el dominio de la nación sobre sus recursos, que regulaban el mundo del trabajo y que regulaban las relaciones de la Iglesia y el Estado. Estos 4 artículos que acabo de mencionar, muy de pasada, el 3, el 27, el 123 y el 130, fueron artículos que de alguna manera afectaban los intereses del clero, o bien porque ratificaban las leyes de reforma y toda la legislación que se había hecho desde la Constitución del 57, o bien porque profundizaban en esas formas de relación con la Iglesia. El artículo 130, por ejemplo, estableció la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Cuando se había separado la Iglesia del Estado,
pues se había separado en plan de iguales. El artículo 130 del 17 establece la supremacía del Estado. Y el gran responsable de esta radicalización es Francisco J. Múgica, que es el personaje de esta biografía publicada por el Fondo, Múgica, el presidente que no tuvimos, y que esta constitución pone en alerta a la Iglesia mexicana y a los católicos mexicanos. ¿Por qué? Porque no solo ratificaba, sino profundizaba en estos temas en que la supremacía del Estado limitaba la acción de la Iglesia. La eliminaba como agente educativo, por ejemplo, en el artículo 3, ratificaba la prohibición de que tuviera propiedades, en fin. Entonces, el tema del libro La Guerra Cristera, de Alicia Olivera Sedano, parte justamente de esta alerta en la que entran los católicos mexicanos frente a una constitución que les impide un acceso no solo al poder político, sino también a la educación y a una serie de cosas. Entonces, Alicia Olivera aborda en esta obra, es una obra, quisiera decir, interesantísima, es una obra del año 66, en una época en que el Estado mexicano, escrita en un momento en que el Estado mexicano todavía no aceptaba que hubiera habido grandes movimientos contrarios a la hegemonía revolucionaria. Entonces, cuando Alicia escribió su obra, La Guerra Cristera, no solo hizo una obra de historia, fue una obra de un gran atrevimiento político, porque se abocaba a estudiar a un movimiento de oposición al Estado mexicano revolucionario, surgido de la Revolución Mexicana, y en donde hizo un análisis interesantísimo de los antecedentes de este enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado desde el siglo XIX y de cómo habían surgido ya desde los años 10 y en los años 20 organizaciones de católicos, ¿no? La Organización Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, y luego en el año 25 se fundó la Liga Nacional en Defensa de la Libertad Religiosa, encabezada por un hombre interesantísimo, Palomari Vizcarra, a quien Alicia Olivera tuvo la fortuna de poder entrevistar. Y no solo esto, no solo lo entrevistó en una historia oral, ella era experta en historia oral, sino que además consiguió ver todo ese archivo y que finalmente Palomari Vizcarra lo donara a la UNAM. Gracias a Alicia Olivera, ese archivo de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa se conserva actualmente en la UNAM. Y a partir de estos materiales, que hasta entonces nadie había revisado en plan historiador, Alicia se lanzó a escribir una historia de la Guerra Cristera, de esta guerra que enfrenta al Estado mexicano con católicos que son muy distintos entre sí. Y Alicia hace un análisis formidable, porque Alicia analiza estas organizaciones de gente mayoritariamente de clase media, urbana, ¿no? Que se une a organizaciones católicas. Luego analiza el papel del alto clero, ¿no? Los obispos mexicanos, cómo reaccionan a estos llamados a una guerra armada contra el Estado mexicano, y analiza también a los campesinos que se unen a la guerra, que está convocada originalmente por estas asociaciones como la CJM o la Liga, pero que finalmente va siendo una guerra de ellos, ¿no? De unos campesinos, rancheros, peones, en una región de México muy vasta, que incluye Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, ¿no? Donde estuvo, digamos, el epicentro, y Guanajuato, claro, el epicentro de la Guerra Cristera. Y Alicia estudia cómo funciona esta guerra, que no es una guerra a dos bandos, el Estado contra los católicos, que están muy enojados por una ley del año 25, que fue una ley promulgada por Calles, el presidente Calles, que era la ley reglamentaria del artículo 130, ¿no? Era la ley que le permitía al artículo 130, que establece las relaciones de la Iglesia y el Estado, operar.
¿no? Aplicar ese artículo 130. Entonces, claro, la ley Calles fue lo que detonó todo este enojo de los católicos, pero no se queda Alicia en estos dos actores, el Estado y la Iglesia, o los católicos como un conjunto homogéneo, sino que entra al detalle de los conflictos en ese universo de los católicos, que era un universo, como digo, muy diverso, ¿no? Estos sectores de clase media, los sectores rurales, que conforman el grueso de los ejércitos cristeros, y el alto clero, que se va al exilio. Entonces Alicia hace este recorrido interesantísimo por esta guerra tan compleja y también muy compleja desde el lado del propio Estado mexicano, ¿no? En donde hay actores que parecen actuar exprofeso para animar esa guerra, ¿no? Toda esta, por ejemplo, creación absolutamente artificiosa de la Iglesia Católica Mexicana con el padre Joaquín Pérez al frente, pues evidentemente no tenía una base real. Fue una construcción alentada por la CROM de Luis N. Morones para exacerbar a los católicos. Entonces, Alicia analiza en su obra todos estos tejemanejes dentro del ámbito del Estado y toda esta complejidad en el ámbito de los católicos. Un ámbito, como digo, muy complejo, que pensó que encontraría apoyo en los Estados Unidos, uno de los grandes dirigentes del bando cristero, que fue René Capistrán Garza, incluso hace un viaje a los Estados Unidos buscando apoyo y no encuentra ese apoyo. Entonces, bueno, Alicia analiza todo esto y analiza cómo no encuentra ese apoyo que pensaba encontrar porque los Estados Unidos estaban molestos por otra ley promulgada por Calles, que era la ley del petróleo. Una ley que también reglamentaba el artículo 27 en materia petrolera y tenía muy enojado a los Estados Unidos esa ley del petróleo, también del 25, y entonces pensó Capistrán Garza que podría obtener apoyo de los Estados Unidos, que no obtuvo. Entonces los cristeros nunca lograron realmente una fuerza militar capaz de realmente enfrentar al Estado mexicano, pero sí le dieron mucha lata durante 3 años. Y ahí se habla también de cómo finalmente se busca un dirigente militar y se contrata literalmente a Enrique Gorostieta para que profesionalice a esas bandas de cristeros que no logran consolidar un ejército fuerte. Sin embargo, tampoco, a pesar de que Gorostieta le dará a los cristeros un momento de mayor auge militar, digamos, de mayor orden militar, tampoco lograrán poner en jaque al Estado mexicano y finalmente, y esto es un desenlace muy terrible para los cristeros, finalmente los obispos volverán del exilio ya cuando Calles no es presidente, después de que muere asesinato el candidato, que era Álvaro Obregón, pues candidato, bueno, ya era presidente electo, muere asesinado por un católico fanático, el joven José de León Toral, y entonces el presidente interino, Emilio Portes Gil, inicia unas negociaciones que ponen fin a la guerra cristera, pero sin consultar a esas bases campesinas que eran el grueso del ejército cristero. Entonces, digamos que la élite eclesiástica, la alta jerarquía, deja solas a las bases cristeras de la guerra. Bases a las que tampoco apoyaron nunca de manera oficial, extraoficialmente claro que las apoyaron, pero oficialmente nunca lo hicieron, cuidando mucho su actuación política. Entonces el libro de Alicia es un libro que mantiene una enorme vigencia, es un libro que a pesar de que han aparecido otros estudios importantes sobre la guerra cristera, mantiene la importancia de haber sido el primero, pero además con un uso de fuentes realmente extraordinarias. Entonces es un libro que además tiene un prólogo interesantísimo de Carlos Martínez Assad, quien
ha estudiado, también el Fondo publicó recientemente su libro sobre la rebelión sedillista y justamente Saturnino Cedillo será el responsable de enfrentar a los cristeros, y tiene que ver Saturnino Cedillo con la muerte de Enrique Gorostieta. Entonces, el prólogo de Carlos Martínez Azad es espléndido y permite además contextualizar la obra de Alicia en el momento en que se escribió. Y claro, el libro sobre Múgica es un libro que trata justamente de esa contraparte, ¿no? La del México revolucionario, que esgrime toda una propuesta laica de un Estado laico en el que la Iglesia sea, digamos, y la fe tenga su espacio dentro de los templos, pero que no sea un actor político. Hay una correspondencia, y para esta asociación entre el libro de la maestra Alicia Olivera y el mío, creo que viene al caso contar, hay una correspondencia que yo cito en el libro sobre Múgica, en donde comentan Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, quien por cierto también combatió a los cristeros como general del ejército mexicano, y hay una correspondencia en la que comentan las negociaciones con los obispos, ¿no? Y es interesante, sobre todo un lenguaje muy coloquial, de amigos, ¿no? Y dicen, ay, estaría mejor que se hubieran quedado en Tranquilandia los obispos y que no hubieran venido aquí a dar lata otra vez, ¿no? Porque estos acuerdos pues le darán entrada a la iglesia nuevamente, lo cual generará pues nuevos conflictos. Entonces, como ven en el libro sobre Múgica, aparece esta conversación epistolar entre Múgica y Cárdenas a propósito de estas negociaciones. El libro de Múgica tiene una temporalidad más larga que el libro de Alicia Olivera porque recorre toda la vida del general Múgica. No solo estos años del 26 al 29, que son los años en que la guerra cristera, el conflicto cristero estuvo en efervescencia, aunque luego hubo una segunda guerra cristera contra el proyecto de la educación socialista impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, que ya estaba contenida en el plan sexenal. Entonces, el libro sobre Múgica es un libro que abarca la vida política del general Múgica y que tiene algunos episodios que son interesantes. Uno de ellos es desde luego el constituyente. La vida de Múgica en general es una vida muy interesante y que tiene un momento culminante en el sexenio cardenista, porque es en el sexenio de Lázaro Cárdenas en donde Múgica ocupa cargos como secretario de Estado, primero de Economía Nacional y luego de Comunicaciones y Obras Públicas, cuando esa constitución que combatían los cristeros se puede aplicar realmente a la vida práctica del país. Hasta entonces, los artículos más radicales se habían aplicado pues, de manera más o menos discrecional, pero es en el sexenio de Lázaro Cárdenas cuando realmente vemos que se aplica el artículo 27 con la gran reforma agraria y con la expropiación del petróleo, que es un momento en el que participa Múgica de manera activa. Juntos habían estado en la Huasteca petrolera y habían conocido la explotación del petróleo en México. Y bueno, esto es un episodio que también se cuenta, el de la estancia en la Huasteca. Y entonces Múgica participa en los grandes momentos del sexenio de Lázaro Cárdenas. Por eso se pensó en él como un candidato viable a la presidencia de la República en las elecciones del 40, de las cuales quedó fuera, no llegó a ser el candidato oficial, por una serie de razones que no tengo tiempo de exponer en detalle, pero que tienen que ver con el surgimiento de grandes organizaciones de derecha que se vieron afectadas por las grandes medidas radicales del cardenismo y que hicieron que una candidatura radical como la de Múgica
resultara poco viable, porque la derecha estaba en ascenso con un candidato que fue Juan Andreu Almazán, y por eso el partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana, terminó optando por un candidato moderado, que fue Manuel Ávila Camacho, un candidato que no asustara a estas derechas, entre las que, por supuesto, hubo mucha militancia de gente que había participado en la Guerra Cristera. Pensemos que grupos que habían sido afines a la Liga, a la ACJM, ¿no?, entran en esta oposición a las reformas de Cárdenas y, por supuesto, apoyarán la candidatura de derecha de Juan Andreu Almazán. Y por eso Mújica acabó siendo, como dice el título del libro, el presidente que no tuvimos, porque justamente su radicalismo lo hizo inviable. No sé cómo vamos de tiempo. Tenemos un par de minutos, tenemos tantito espacio. Me gustaría agradecerle también sus palabras y comentar nada más acerca de los dos libros. Los tenemos frescos, recién salidos hace poco de la imprenta. Se leen, como ahora nos acaba de dar un breve panorama, muy bien de manera complementaria, porque uno a través de la vida de este gran actor, el presidente que no tuvimos, de Mújica, y el otro, aunque estudia un momento, digamos, más reducido, como ya bien nos lo dijo, pues también analiza parte previa y parte posterior de esos 3 años, digamos esos 3 años como el punto cúspide del estudio de la maestra. Importantísimo. Y bueno, con respecto a los libros en sí, están en nuevas ediciones, los tenemos, como decía, frescos, están en nuevas ediciones, están revisados a conciencia, ya usted nos dirá si le habrán parecido buenas ediciones o no. Y bueno, vamos también cerrando, si quiere, con algún comentario acerca bueno, quiero comentar que, bueno, son temas, tanto la figura de Mújica, ¿no?, la biografía de Mújica, como la Guerra Cristera, son figuras y temas que me parecen claves para entender el siglo XX mexicano, para entender estas disputas ideológicas que llenan el siglo XX mexicano, sin las cuales no entenderíamos por qué somos como somos. Y quisiera decir que las ediciones, la verdad, no es porque esté aquí Denis Peña presentándome, pero él hizo una muy cuidadosa edición de trabajos que previamente había publicado el Instituto de Antropología, pero que con su traje nuevo en la colección de historia del fondo quedaron espléndidos. Se hizo un trabajo de edición muy cuidado y yo pues agradezco muchísimo a Denis y a todo el equipo del fondo que hayan acogido estos 2 trabajos en esa casa editorial. Fue un honor trabajar con ellos y bueno, pues las investigaciones, cada una por su cuenta, hablan por sí mismas, ¿no? La investigación de la doctora Olivera Sedano abrió camino, ya como todos sabemos, en este tema, ¿no? No se estudiaba la Guerra Cristera, ¿no? No se consideraba siquiera digna de estudio, ¿no? A lo mejor por su cercanía, por el tema, por el momento en el que sucedió, por un lado. Y por el otro, la riqueza documental de la que ya hablaba usted también, testimonios de los actores directamente, ¿no? De algunas personas que todavía habían combatido, sido parte del movimiento, ¿no? Y bueno, de aquí dio también lugar a la fundación, por ejemplo, de la Dirección de Estudios Históricos a través del rescate del pasado y de los testimonios mediante el programa oral que tiene el INA, ¿no? Que ella me parece que fundó también, ¿no? Sí, Alicia realmente fue una historiadora extraordinaria que no solo abrió camino en temas que nadie había abordado, como es el caso de la Guerra Cristera, sino que con una audacia increíble, como yo decía antes, ensayó nuevas técnicas para la investigación histórica y ella fue pionera junto con la doctora Eugenia Meyer en el uso de una herramienta que era, digamos, exclusiva de los antropólogos, que era la entrevista para la historia. Y entonces ella
no solo rescató un montón de testimonios cristeros, sino también de zapatistas. Ella rescató muchísimos testimonios zapatistas de veteranos de la revolución y después rescató testimonios interesantísimos de algunos políticos de la época postrevolucionaria, entre ellos una entrevista espléndida que es el testimonio de Emilio Portes Gil, que es, y esto nos lleva de nuevo al libro de Alicia para cerrar, el artífice de las negociaciones que ponen fin a la guerra cristera. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Fue un placer platicar algunos minutos con usted. Gracias también a quienes nos ven desde casa. Los invitamos a que sigan viendo las otras actividades de la feria y, por supuesto, a que consigan ya inmediatamente en digital o en impreso estos dos importantes volúmenes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también. Muchas gracias, Denis. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.